Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, gracias por estar. En nuestro país estamos viviendo un clima de impunidad que se traduce en violencia e inseguridad. Es indudable que esta tendencia se ha agravado en los últimos 12 años y se ve reflejada en el aumento del delito, robos, asesinatos, violaciones, en los cortes de ruta, en la violencia de género, el femicidio. Mueren una mujer cada 30 horas en la Argentina, es decir, 300 mujeres por año, aproximadamente, una locura. Y por supuesto se ve en el fútbol, y lo que ocurrió en el último partido Boca-River es un ejemplo de ello. Las ideas que están en la raíz de este problema, a mi juicio, tienen que ver, en primer lugar, con el relativismo moral. ¿Qué plantea el relativismo? Bueno, que no se puede establecer lo que está bien y lo que está mal. Y en función de esto se ha generado una distorsión en la escala de valores. En segundo lugar, la doctrina abolicionista, que plantea que no hay que aplicar el derecho penal. Esto se ve, por ejemplo, de nuevo, en el caso del fútbol, uno de los barrabravas que arrojó gas pimienta o gas mostaza fue dejado en libertad. Se ve en jueces que le disminuyen la condena a un abusador de un menor, y en tantos otros casos, libertad condicional, salidas transitorias. El deterioro del principio de autoridad, que rechaza el concepto de el respeto a la ley y al orden, y la deserción del Estado en su función básica, que es la de garantizar la seguridad. El Estado hace muchas cosas y en lo esencial, en donde tiene que estar, no está. De nuevo, se ve en el delito, se ve en todos estos casos que vivimos diariamente. Es decir, parece ser que se puede hacer cualquier cosa y no hay consecuencias, todo vale. Eso es la impunidad. Ahora, ¿cómo cambiamos esta realidad? Bueno, hay que comenzar por los paradigmas, por las ideas que dieron origen a esta realidad, porque siempre insisto en que las ideas tienen consecuencias prácticas. Y en este sentido hay ideas cuya aplicación matan. Hay que recuperar el concepto de justicia como un valor central. Es decir, el que cometió un delito, que lo pague, que sea sancionado, que sea castigado con la pena más severa posible, en función del delito, y que se aplique, porque de nada sirve tener penas duras si la probabilidad de aplicación es baja. Está estudiado que lo que más disuade a un delincuente es la probabilidad de ser castigado, de que la pena efectivamente se aplique. Tolerancia cero con los violentos, en definitiva. Es decir, la justicia como valor central, un concepto básico que hemos dejado de lado. Y cierro este comentario volviendo a citar a Ayn Rand, una gran filósofa, quien decía: piedad con el culpable es traición al inocente. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a dialogar con Aníbal Tortorielo, uno de los fenómenos políticos de las últimas elecciones en Cipolletti, el intendente electo de Cipolletti. También vamos a compartir la segunda parte de la entrevista a Ricardo López Murphy, dando su visión de la realidad económica y siempre con la idea de convocar a los distintos actores de la actividad económica. Hoy nos acompaña Sergio Rodríguez, es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio en Neuquén y también diputado provincial por el PJ. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
En relación al tema que planteaba en el comentario, me llamó la atención esta campaña que han iniciado o van a iniciar para disminuir la violencia que sufren los empleados, los cajeros de supermercados. Comentame algo. Bueno, coincidiendo plenamente con el análisis que hace de la realidad, es absolutamente así. Todo lo que nos está ocurriendo es producto de las ideas. La doctrina Zaffaroni yo creo que es muy responsable de lo que nos está ocurriendo en este caso, ¿no? El no aplicar las penas, la relatividad moral, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pareciera ser que estamos entrando en un mundo disepoliano en el que, bueno, da lo mismo una cosa que otra, hacer bueno o hacer bien las cosas o hacerlas mal. Total, nadie paga, nadie asume las consecuencias de sus actos. Nadie es responsable. Nadie es responsable de nada. Está bien si cortamos por una protesta, está bien si cortamos una calle, y si no la cortamos también está bien. Si nos atenemos a la normativa, está bien, y si no nos atenemos, bueno, está bien, no pasa nada. Sí, no hay consecuencias. No hay consecuencias respecto de la actitud que cada uno tiene frente a la sociedad en general. Claro. ¿No? Y esto es lamentable. Esto es muy, muy lamentable porque estamos todos en un riesgo latente y permanente porque como la norma no se aplica y si eventualmente alguien por allí es condenado, es tantas las chances posteriores a la condena que tiene, ¿no? Porque bueno, el 2 por 1 fue en un principio, después buena conducta, ahora si estudia, se le disminuye la pena, si se capacita, es decir, cada vez menos la aplicación de la norma. Entonces, un Estado realmente en lo que la violencia se ha tornado en protagonista. Claro. La violencia ha tomado un protagonismo cada vez más importante en las relaciones humanas. Y ahí tenemos todas las consecuencias. Bueno, el tema del femicidio es un dato muy, muy trascendente, muy importante. Gravísimo. La violencia hacia el otro, el agravio, el insulto, es la moneda corriente, constante, y estamos entrando en una sociedad donde realmente está predominando el caos a partir de esta situación. Sí. Y esto no escapa a la actividad nuestra. Para empezar, los trabajadores, quizás con algún tipo de responsabilidad, a lo mejor no tienen la deferencia que deberían tener con el cliente que viene a comprar o a hacer una pregunta o lo que sea, que eso también es una responsabilidad nuestra. Como gremio lo asumimos, estamos tratando de trabajar en eso, de hecho estamos haciendo capacitaciones en eso, estamos tratando de inculcarles a los compañeros esta responsabilidad que tenemos de estar frente a una persona que viene a hacer, porque además es cuidar nuestra fuente laboral. En definitiva, que te paga el sueldo. Exactamente. Entonces estamos trabajando en eso. Pero bueno, eso también es una parte que, digamos, no estamos ajenos a lo que nos ocurre a todos, ¿no? Claro. Y del cliente que cada vez tiene menos tolerancia y está más predispuesto a la agresión o al mal gesto, al maltrato. Y esto se ve, lo hemos... se ha manifestado crudamente con un vendedor, el Movistar, al principio de año, me acuerdo. Que lo han ido a buscar y lo han golpeado. Yo no sé realmente qué ganancia podía tener esa persona que atacó a ese trabajador, porque en realidad lo traslada al tema comercial o si se quiere hasta superficial a una cuestión personal. Sí, porque además una cosa es discutir y otra ya agredir físicamente, o sea... Es que hay gente jodida, hay gente de mierda, digo yo. Sí, realmente, bueno, y eso se nos pone de manifiesto en el humor. Y bueno, no es casual, estamos en una época del año en el que venimos de haber tarjeteado diciembre y quedado, después de diciembre vienen las vacaciones, un mes realmente complicado, enero, febrero, arrancamos marzo, seguimos tarjeteando con el tema de los chicos que entran a la escuela. Y bueno, ya abril, mayo se nos complica la cuestión económica, el mal humor se pone más de manifiesto, vemos que no nos alcanza, que vamos a pagar y ¿cómo? Y si en la góndola decía tanto y acá dice
¿Por qué? O estamos en la cola, tenemos también 20 cajas y hay 3 cajeros. Entonces las colas, claro, terribles, 1 hora esperando con el changuito para poder pagar, el mal humor se va generando y bueno, deriva en el maltrato, en la violencia claro, verbal, a veces hasta física, y bueno, son situaciones que tenemos que hacernos cargo. Ojalá nos acompañara el poder político cuando tiene que tomar decisiones que vayan al fondo de las cosas y que cambien este paradigma de que da lo mismo una cosa que la otra. Sí, no pasa nada. Esto necesariamente, si queremos vivir en una sociedad ordenada, que nos permita ciertas seguridades al menos, tenemos que ser esclavos de la ley. O sea, no hay otra manera. Exactamente. ¿No? Comentame muy brevemente qué actividades planean o están desarrollando para disminuir este nivel de violencia. Estamos trabajando en los lugares de mayor afluencia de público. Vamos a también instalar en el centro un banner y vamos a repartir volantes. Pero bueno, de alguna manera es atacar al síntoma esto que estamos haciendo, llamar una atención, claro, no sea violento. Pero bueno, es un granito de arena en un mar lo que pretendemos hacer. Pero bueno, algo hay que hacer y alguien lo tiene que hacer. Exactamente. Así que, bueno, esta ya es la tercera vez que encaramos con esta campaña. La primera la hicimos hace 3 años atrás cuando un compañero del ISI recibió un golpe de puño. Así que comenzamos así con eso. Las formas de comercialización también tienen mucho que ver. La relación que tiene el cliente con el producto que está comprando con el vendedor hace por ahí que se establezca la discusión y el trabajador de última, bueno, recibe una orden, tiene un método de trabajo y bueno, que es de alguna manera lo que nos ha pasado y que nos va a seguir pasando en Movistar porque los sistemas que tiene de comercialización son conflictivos y no le dan respuesta al cliente. Sí. Entonces, igual nada justifica que... No justifica, pero hay que eliminar estas cuestiones que generan de alguna manera el mal humor y el descontento de quien compra un bien o un producto. Sí, sin duda. Sergio, ¿cómo está el nivel de actividad en el comercio en Neuquén? Gracias a Dios, toco madera, hasta ahora nos mantenemos. Yo diría que en algunos sectores nos va bien. Hay sectores... Indumentaria deportiva nos va muy bien, electrodoméstico se mantiene y con una leve suba. Bueno, en indumentaria en general vamos bien. Y con respecto al año pasado, por ejemplo, al 2014, estamos estabilizados. 2013. Para nosotros, digamos, el número nos da el hecho de mantener las fuentes de trabajo. Nosotros tenemos una enorme rotación, que esa es la característica del gremio. Tenemos el 30% de rotación anual. O sea, de empleados que cambian. Son 6.000 trabajadores que se van y 6.000 trabajadores que entran. Tomá el mes que tomá, de enero a enero, de diciembre a diciembre, de marzo a marzo. Y esa es la movilidad que tenemos, que es enorme. Pero mantenemos el número, o sea, más o menos lo mantenemos en 18.000. Este año me cerró, porque estoy haciendo los números precisamente para el balance, y nos cerró creo que con 400 y pico más que el año pasado, pero hubieron 2 bocas importantes que se abrieron. Claro. El shopping, el Tehuelche, que también generó un movimiento importante. Pero en general lo estamos manteniendo. Gracias a Dios, a contrario de lo que pasa en otras partes del país, en Neuquén estamos manteniendo el nivel de empleo y eso, bueno, Dios quiera que se mantenga. Es una enorme expectativa lo de Vaca Muerta y esto ojalá que lo podamos sostener, ¿no? En el tiempo. Yo te diría, se pueden dar por satisfechos porque te comentaba antes de comenzar que en el país, en el último año, se perdieron 170.800 y pico puestos de trabajo según datos oficiales. Datos del INDEC. Sí, por eso. Hay otras partes del país donde los compañeros sí nos comentan que están pasando una situación bastante complicada. Gracias a Dios, por ahora nosotros nos mantenemos, esperamos que esta enorme expectativa que ha generado los no convencionales pueda mantener este ritmo, ¿no? Por ahora somos una burbuja, pero en expectativa. En relación al resto del país. En relación al resto del país estamos bien, ojalá que sigamos, ¿no? ¿Tema paritarias? Bueno, aparentemente se ha firmado, o estaban a punto de cerrar, un 27% en 2 cuotas y 2 cuotas fijas de 1.524 pesos. O sea, sería el 17% a partir de abril
o sea que sería retroactivo ya porque ya se percibió abril. Claro. 2 sumas, una en julio y otra en septiembre, de 1.524 pesos, y el 12% con los saberes de noviembre, que lo cobraríamos los primeros días de diciembre. Aparentemente ese sería el acuerdo final, al menos lo que me han dicho en las últimas horas. ¿A tu juicio alcanza, no compensa? Corremos de atrás. Nosotros, sobre todo, hemos advertido en el último trimestre que se ha amesetado la actividad nuestra, la mantenemos, pero la ha amesetado. Las ventas tienden a plancharse y esto es precisamente por la falta de liquidez. O sea, el salario ha perdido el valor adquisitivo, entonces la gente se cuida mucho, ¿no? Sí, sí. Está bien, es un momento cíclico. Habitualmente en esta época del año estamos en esta coyuntura. Ahora con el aguinaldo en junio ya seguramente algo más vamos a mover. Pero estamos corriendo de atrás. Lo ideal sería por lo menos haber arrancado con un 22-23% para recuperar lo que perdimos y después el resto, bueno, veremos de acá a diciembre cómo nos va y tener esa expectativa. Claro. El tema, Sergio, ¿considerás que con estos niveles de inflación ya hemos llegado a un punto en el que el sueldo, el salario siempre va por detrás, ¿no? Va por detrás, siempre somos nosotros los que pagamos estas consecuencias inflacionarias. En un principio de este plan, allá por finales del 2003, principios del 2004, se había empezado a producir un círculo virtuoso que nos llevó esos años a un crecimiento anual del Producto Bruto Interno interesante. Andábamos en el orden de un promedio del 5% anual, un crecimiento bastante interesante que se había volcado sobre todo al consumo. Y esa inflación pertinaz que siempre tenemos, que no estaba tan disparada en aquellos primeros años, claro. Después se tornó, al no ponerle con fuerza las trabas a esa inflación, como todas las cosas, empezó a aumentarse hasta que llega un momento en que se hace prácticamente inmanejable. Hoy por hoy, creo que el gobierno es impotente para manejar estos niveles de inflación, sobre todo porque la pérdida del poder político, termina un mandato en pocos meses más, va a ser muy difícil. No obstante, hay que reconocer que se hacen desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, esfuerzos. Podrán o no tener éxito, pero que se está sobre el tema y se está tratando de controlarlo. Claro, el tema es que por otro lado es el gobierno el que genera la inflación, ¿no? El déficit fiscal... No es algo que viene externo. Yo creo que el déficit fiscal es el gran problema que tenemos. Sí, claro. Estamos aumentando una emisión monetaria para poder cubrir ese déficit que uno lo ve y dice, realmente, si estuviéramos produciendo este déficit fiscal, pero estuviéramos creando una infraestructura que nos permita motorizar y movilizar la economía, ahora que vaya un déficit exclusivamente al subsidio, o al menos en gran parte al subsidio para mantener clientes políticos, eso es algo que realmente nos perjudica a todos. Es lo que hay que modificar. Ese es el tema, sí. Sergio, gracias por tu participación. Dejo para otro programa un tema que tiene que ver con el aumento de la presión fiscal en Neuquén. Hoy leí en la mañana que en los últimos 2 años 9 empresas se fueron de Neuquén a Río Negro por el tema de licencia comercial, tasa de publicidad, etc. Así que lo dejo picando. Mantener hoy un comercio funcionando, una actividad realmente casi te diría que es un acto heroico, porque es tanta la presión, no solamente municipal. A los 3 niveles. A los 3 niveles es feroz, en el orden nacional ni hablar, es feroz y realmente atenta muchas veces contra el sistema. Sergio, gracias por tu tiempo. Pausa y en el próximo bloque Aníbal Tortoriello. Ya venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico.